Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Tan solo con escuchar el nombre de esta gran ciudad prehispánica, nos viene a la mente un sinnúmero de imágenes y datos históricos, algunos correctos, otros no tanto, y probablemente más preguntas que respuestas. Recorrer los restos de esta milenaria ciudad, con sus imponentes edificios, es una experiencia que todos en algún momento debemos vivir. Hoy quiero retroceder en el tiempo para hablar no de los que pudieron ser los habitantes de esta ciudad y su cultura, sino de un momento más cercano a nosotros, en un tiempo en donde las ruinas de Teotihuacán permanecían ocultas a todo el mundo y hubo alguien que tuvo el cuidado de desenterrar las pirámides para descubrir los grandes secretos que ahí se ocultaban. Es el siglo XVII, en un México en donde se renunciaba a ser república para instaurar un imperio conservador impulsado por la más alta jerarquía católica. Es entonces que Maximiliano de Habsburgo, ya siendo emperador de México, trae de París al arqueólogo y fotógrafo Désiré Charnay para explorar los territorios ganados tras la invasión francesa. Pero si bien Maximiliano lo trae como explorador arqueológico, Francia lo comisiona como espía para informar de las riquezas que habría en este territorio, tanto minerales, agrícolas y arqueológicas. Pero el triunfo de los republicanos, con la caída del incipiente imperio y el fusilamiento de Maximiliano, hace que Charnay regrese a Francia. Pasaron 2 décadas, y tras la muerte de Benito Juárez, Porfirio Díaz endurece el proyecto modernizador de México, y Charnay vuelve a ser llamado, porque ya desde entonces se tenía pensado convertir Teotihuacán en el Egipto de América. Con Charnay aparece un nuevo personaje que continuaría los trabajos de exploración. Se trata de Leopoldo Batres, un ingeniero mexicano que también estudiaría antropología en Europa, en una época donde aún se discutía si la inteligencia del hombre era directamente proporcional con el tamaño y peso de su cerebro. 5 años después, en 1885, Batres sería nombrado inspector y conservador de monumentos arqueológicos de la República Mexicana. A su llegada a Teotihuacán, describiría la pirámide del Sol como un montículo abrupto con contornos y líneas vagas, donde las enormes cantidades de tierra que la cubrían habían permitido que creciera una variedad de vegetación de nopales, magueyes y pirules. Los trabajos de exploración transformaron un territorio de cultivo en la primera zona arqueológica protegida. El proyecto cambió tanto la vida de la comunidad como el paisaje. Leopoldo Batres era un hombre alto y obeso, pero muy ágil, y como él mismo lo decía, en la arqueología es siempre la casualidad lo que ayuda. Un día, en 1886, se encontraba sentado tomando el aire fresco a la sombra de un pirul. Mueve con su bastón lo que parecía ser un hoyo que resultó ser la madriguera de una tusa, y rascando un poco más, alcanza a apreciar algo de color, lo que lo hace volverse loco, porque él ya había encontrado anteriormente un escalón decorado con pintura, revelando que las zonas arqueológicas no eran grises como las vemos ahora, sino que las ciudades y sus edificios eran ricos en decorados y color. Ahí encontraría un fragmento de pintura mural con figuras humanas, representadas ofreciendo elementos agrícolas, lo que lo hace llamar al lugar como el Templo de la Agricultura. Y en 1906 encontraría más murales que le darían la razón. Ese era efectivamente el Templo de la Agricultura. La noticia sería publicada en todos los diarios de la época. Y lo describían de la siguiente forma: se ha descubierto un fresco polícromo del mayor interés para la prehistoria mexicana, que causará revolución en el mundo científico, pues tiene figuras humanas en actitud de tributar oración a los dioses, estando perfectamente dibujadas las figuras, frescos de colores de los trajes y bien marcados sus tipos antropológicos. Ya en esa época se había delimitado una zona enorme como sitio arqueológico, lo que fue muy mal aceptado por las personas que tuvieron que vender sus tierras por tratarse de lugares de interés nacional. Es importante destacar que Batres es el primer arqueólogo que piensa en proteger los restos de estas antiguas ciudades, repellando con cal y arena los pisos, escalones y muros que iban encontrando.
Será también el primero en decir que según se vaya excavando, se encuentran diferentes niveles culturales, es decir, los fragmentos de cerámica que llamamos tepalcates indicarían la forma en la que esa cultura llegó a la manera o técnica de construcción de sus utensilios, y según los otros niveles se encontrarán huesos y objetos que dan un contexto que ahora, de manera muy profesional, llaman los expertos suelo antrópico. Con todo y su mala fama, Batres se vio en la necesidad de contratar 300 trabajadores del lugar porque sabía que el trabajo era enorme. Y valiéndose de su experiencia como capitán de caballería del ejército mexicano, impuso normas militares para guardar el orden y disciplina en los trabajos de exploración, y arma todo un equipo donde existía un jefe mayor, capataz, capitán, cabo, peón y bracero. En estos últimos caería el trabajo más pesado, ya que como su nombre lo dice, el trabajo de estos hombres radicaba en la fuerza de sus brazos, teniendo que cuidar cada uno de no golpear algún resto de valor arqueológico para poder conservar todo lo encontrado. Leopoldo Batres aplica una técnica tradicional y milenaria para rescatar las pirámides, salvo en la parte superior de la pirámide del Sol, donde sí utilizó cemento, pero en toda la consolidación de los edificios teotihuacanos extrajo cuidadosamente el lodo del interior de los cuerpos de las pirámides, material con el que se levantaron originalmente, mientras se iba depositando una mezcla de cal y arena con unas cucharitas para fijar piedra por piedra y poder mantener la apariencia que debieron tener las pirámides en su época de construcción, y así se iba consolidando poco a poco. Batres llamaba a estos trabajadores sus hábiles e inteligentes albañiles. ¿Imaginan lo que debieron tardar en realizar esto tan solo en la pirámide del Sol? Se ubicó en la zona un campamento con talleres de dibujo, fotografía, carpintería y reparación de maquinaria, y una terraza para los trabajadores que recibían a sus mujeres con comida y pulque, que era parte común de la alimentación en esos días. A Leopoldo Batres se le ha acusado siempre de haber dinamitado la pirámide del Sol. Este es un mito que tiene su origen en una curiosa historia. En época del presidente Santana, el padre de Leopoldo obtuvo la concesión de la Artillería Nacional, misma que trae de Bélgica, donde se encontraban los mejores productos de artillería de su época, y en agradecimiento por comprar con ellos, los belgas le regalan un pequeño cañoncito al padre de Batres, que guardaría toda su vida hasta pasar a manos del mismo Leopoldo, quien lo llevó consigo a Teotihuacán para marcar con una detonación el inicio y fin de la jornada de trabajo, que era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero también servía para indicar la hora del almuerzo y descanso a las 11 de la mañana, por lo que el sonido de estas detonaciones eran constantes durante todo el tiempo que duraron los trabajos arqueológicos en la zona. Posterior a la Revolución Mexicana, se trató de denostar mucho de lo que se hizo durante el Porfiriato, entre ello el trabajo del arqueólogo Leopoldo Batres. Y los arqueólogos revolucionarios que tomaron la estafeta en Teotihuacán se valieron de un par de recibos de compra de pólvora, que era usada para detonar aquel pequeño cañón, para argumentar que la pirámide del Sol fue constantemente dinamitada durante los trabajos de exploración de Batres. Una mentira insostenible que aún llega a contarse como si se tratara de un hecho real. Los 300 trabajadores contratados recibían un pago semanal que era mucho mayor a lo que se podía ganar en una hacienda y que evidentemente les cobraban en las tiendas de raya. Esto seguramente no tenía nada contentos a los hacendados de las cercanías. Sumado a esto, los trabajadores recibían clases de historia, civismo y de higiene, impartidas por el doctor Alfonso Pruneda, director de formación secundaria y preparatoria en la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes que regía Justo Sierra. Para Pruneda era muy importante conmemorar las fechas gloriosas de la historia mexicana, y una de ellas era el 5 de mayo, día en el que se organizaba un desfile de los trabajadores que con bandera en mano y la marcha de Zacatecas de fondo daban solemne vuelta marchando a la pirámide del Sol. En 1910 se celebra en México por segunda vez el Congreso de Americanistas, coincidiendo con las celebraciones del centenario de la independencia del país, y que tiene por escenario la zona de Teotihuacán con su gran pirámide recientemente descubierta.
Ahí llegaron personajes muy importantes desde países como China, Japón, Alemania, Estados Unidos, y se presenta ante el mundo esta zona como un lugar que se debe conocer, caminar y disfrutar. En su discurso de bienvenida, Justo Sierra dijo lo siguiente: sabemos que custodiar quiere decir conservar, enriquecer y poner a la vista de todos y a la disposición de los sabios todas nuestras reliquias arqueológicas para que las puedan valorizar y clasificar en colaboración con nosotros. Los asistentes pudieron visitar el primer museo de sitio, un edificio levantado con columnas europeas que se ubicaba detrás de la Pirámide del Sol y que en sus 17 vitrinas, de origen también europeo, se mostraban piezas prehispánicas muy bien organizadas de lo que fue un verdadero rescate arqueológico. El museo tenía un gran tragaluz que permitía apreciar las piezas talladas en piedra con gran detalle, un tejabán, una terraza de reposo y hasta un jardín japonés, ya que de esa manera no se necesitaría de riego constante. Tras la Revolución Mexicana, el museo fue derrumbado. Batres se lamentó calificando este hecho de terrible. Es dinero de la nación, dijo, y lo deshacen como si fueran zapatos viejos. La revolución también trajo su destitución del cargo de inspector y conservador de monumentos arqueológicos de la República, mismo que tuvo durante 26 años. En 1917, antes de que se reiniciaran los nuevos proyectos en Teotihuacán bajo la dirección de otros arqueólogos, Batres expresó ante la Sociedad de Geografía y Estadística lo siguiente: Teotihuacán tiene aún muchos monumentos sin explorar, y ojalá que la mano que los explore sea docta y cuidadosa para que no se destruyan las páginas que constituyen ese gran libro de la historia humana. Si así se opera más tarde, podrán leerse en ellas las indicaciones relativas a los orígenes, a la historia y a la significación de aquellos templos, habitaciones y sepulcros, y se consultará en el mismo lugar los textos de la revelación. Lo deseado por Batres se ha cumplido. Durante más de 100 años, el aprendizaje y las investigaciones no cesan. Cada día surge una visión más enriquecida y compleja de la misteriosa ciudad de los dioses. En el año 2018, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia revelaron el verdadero nombre de Teotihuacán como Ciudad del Sol. Este hallazgo clarifica un poco de su historia, sin revelar del todo sus misterios. Pero, ya sea ciudad de los dioses, lugar donde los hombres se convierten en dioses, o ciudad del sol, se sabe que este fue el nombre que los mexicas le dieron a esta metrópoli en la antigüedad, cuando en su camino, al ver la inmensidad del sitio, creyeron que los únicos capaces de crear construcciones tan magníficas eran los mismos dioses. Y aunque su origen y desenlace son aún inciertos, Teotihuacán sigue creciendo no solo por la gente que llega a querer conocerla, o por lo que el mismo lugar representa, sino por los descubrimientos que continúan hasta nuestros días, pistas que poco a poco se han ido encontrando gracias a quienes dedican su tiempo a investigar cómo era la gran cultura que aquí habitó. Gracias por acompañarme y nos vemos en futuros videos. Un abrazo para todos. Hola amigos, si quieren visitar Teotihuacán con nosotros, pidan informes al correo que aparece aquí en pantalla.